para terminarlo en clase. Ok, y les dejé una tarea. Sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuál era el problema en el cual nos quedamos? El que dices que no acabamos. Era la imagen 11 del examen que decía hacer para un punto extra y nos quedamos creo que en el inciso B. Íbamos a hacer apenas la línea de operación porque llegamos hasta calcular la temperatura en el equilibrio. Ah, ok. Uh-huh. ¿Y ustedes le avanzaron a ese problema o no hicieron nada o algo? Hice la tarea. Me esperé a seguirla aquí en clase, profe. Ok. También solo hice la tarea, profe. Ok. La imagen 11, ¿verdad? Dijiste. Sí, profe. Ah, el de los 1282 kilogramos mol. Ah, ok, perfecto. Bueno, y está bien. Entonces les voy a compartir mi documento. ¿Qué inciso resolvimos? Hasta nada más el A, o se hicimos el B. Iba a empezar con la ecuación de balance de energía. Ah, ok, sí trazamos la curva de equilibrio. Ya me doy cuenta. Uh-huh. Sí, profe. Bueno, entonces voy a compartirles. Ah, no es este. Es este, ¿no? Nos quedamos acá. Habría que establecer la ecuación de la balanza de energía, ¿no? ¿Ustedes lo hicieron? Todos me dijeron que no. Yo aún no, profe. Ok, bueno. Pues ya. Lo único hay que recordar que estamos viendo esta reacción en la cual tenemos que es a partir del etilbenceno, un único reactivo, formamos estireno e hidrógeno, ¿no? Por eso es una deshidrogenación. Dice que tenemos un reactor catalítico que opera de forma adiabática. La temperatura de entrada son 640 grados centígrados. Recuerden que esto es en Kelvin, 943.15. Se alimenta una mezcla gaseosa de 1282 kilogramos por hora, del cual el 94% es agua y el 6% es el etilbenceno, ¿no? Que es 76.92. Este es el balance de materia usando la base de reacción. Entonces, el reactor opera a 2 atmósferas. Ya hicimos esto de si la reacción es exotérmica o endotérmica. Y eso es muy importante porque recuerden que el delta H de reacción, cuando hacemos la curva de operación, otro nombre de decirle a la curva de operación es un balance de energía. Lo que estamos haciendo es que la alimentación por sí misma ya lleva una entalpía asociada pues a los moles y a su Cp. Durante su estadía en el reactor,
pues reacciona, ¿no? Y entonces se forman productos, disminuye la cantidad de reactivos, los inertes se mantienen iguales, y eso hace que en un reactor adiabático en el cual no hay transferencia de calor ni del reactor hacia los alrededores, ni de los alrededores hacia el reactor, hace que la temperatura pues aumente o disminuya dependiendo si esta reacción es exotérmica o endotérmica, ¿no? En este caso, pues la reacción es endotérmica, ¿no? Porque el delta H de reacción es positivo. Significa que lo que va a hacer es, tiene que agarrar calor de alguna parte para que pues, se pueda llevar a cabo la reacción, ¿no? Eso es lo que indica la entalpía. La entalpía te indica si necesita que tú le añadas calor o que cuando la reacción ocurre desprende calor. Entonces, en este caso, al ser endotérmica, eso significa que necesita calor para llevarse a cabo. Entonces, ¿eso cómo se ve? Bueno, pues la temperatura de entrada y la temperatura con la que sale el sistema pues es diferente, puesto que tuvo que agarrar calor de alguna parte y obviamente pues agarrar calor de la alimentación para poder llevarse a cabo. Entonces, la curva de operación siempre empieza con el delta H de reacción a la temperatura de entrada, que es justamente lo que pues ya calculamos. Lo que hay que hacer es igualar la ecuación de operación, que se acuerdan cuál es la ecuación de operación, o la curva de operación, que sería esta. Entonces, Q es igual con 0 porque es adiabático, es igual al delta H de reacción a la temperatura de entrada por el avance. Aquí recuerden que nuestro avance siempre es a la temperatura de salida, porque nosotros consideramos que a la salida ocurre el equilibrio químico. Entonces, por eso la integral siempre va desde la temperatura de entrada hasta la temperatura de salida, y esta integral del Cp lo que está haciendo es integrando, bueno, pues la cantidad de calor, ¿no? Recuerden que el Cp es la capacidad calorífica a presión constante. Y esa presión constante porque en el reactor asumimos que la presión es constante todo el tiempo, estas dos atmósferas son constantes, y por eso utilizamos el Cp. Si no, utilizaríamos otra cosa. Ni recuerden que es el número de moles en el equilibrio. Para calcular el número de moles en el equilibrio, lo único que hacemos es pues, a partir del balance. Esto es el número de moles en el equilibrio, utilizando el balance. Entonces, ¿cómo quedaría si sustituimos esto? El delta H a la temperatura de entrada, pues ya lo conocemos, ¿no? Que es este valor. Entonces van a quedar como incógnita el avance de reacción a la temperatura de salida o a la temperatura de equilibrio. Entonces, este quedaría aquí. Y ahora, cada componente, lo único que hago pues es, este es 76.92. Voy a empezar, ¿no? Y bueno, pues voy a multiplicarlo por su Cp. ¿Cuál es el Cp de aquí mi etilbenceno? Nos dan una tabla, ¿no? ¿Cuál es el Cp? 221.56. Ok, entonces pues ya nada más pongo 221.56. La temperatura de entrada, pues ya sabemos que son esos 640, ¿no? O sea, 913.15. Son esos 913.15 Kelvin. La temperatura de salida, pues no la conocemos. Entonces, esto, pues hay que hacerlo con todos los que participan en el equilibrio, es decir, reactivos, productos e inertes. Entonces, mi segundo elemento, pues sería aquí estos 1205.08, que es el agua o el vapor de agua, el cual pues ya vimos que es un inerte. La integral es la misma. Lo único que va a cambiar pues es el valor del Cp. ¿Cuál es el Cp del agua? 30. Así. Entonces, si quieren nada más pueden copiar pues esto y hacerlo ahorita para tener los datos y las gráficas. Entonces calculen eso y díganme sus
sus números, ¿no? Sus datos cuando termine. Profe, yo tengo una duda. ¿Cuál? ¿La temperatura de operación también se puede sacar por calores? ¿La de reacción y reactivos? No te entiendo. ¿Cómo? Es que hay una fórmula que es calor igual a calor de reactivos más calor de reacción. Y llegas a la misma, pero sin necesidad de las integrales. No sé si está correcta. A ver, cuéntanos cómo. Bueno, primero saqué calor de reactivos, que ¿Y cuál es serían el calor de reactivos tú? las moles de entrada por su CP, por Ujú. la temperatura que buscamos y la dada. ¿Por la Y qué? la temperatura que buscamos y la temperatura a la que está el reactor. ¿Multiplicas por 2 temperaturas? Por T, la que no sé, y por mi temperatura que es, Por eso. pues no sé. Por T, multiplicas por 2 temperaturas. No, T menos la temperatura que es. Es lo mismo. Mira, 76.92. Esta integral pues te da 221.56. La diferencial de T es T de salida menos la T de entrada. Aquí está incluido el que tú dices, el calor de reactivos. Ah, ok, profe. Es que como me entró la duda porque yo no utilizo el CPDC8H8 ni el del hidrógeno. Entonces ya no supe si daba lo mismo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ¿No participa en el equilibrio? sí, pero no, como no tiene moles de entrada, es como si lo multiplicara por cero. Cero por su CP. Ah, pero lo necesitas en los productos, ¿no? Pero eso ya sería con la otra, ¿no? Con la de calor de producto. Pues que es lo mismo. Ah, pero sí da lo mismo. Entonces, es que no entiendo eso. No sé si me lo podría explicar. Sí, aquí está incluido el balance de energía, que es lo que tú dices. Lo que pasa es que el calor, ¿te acuerdas que esto es una función de estado? Entonces, una función de estado, pues no importa cuál es el camino que tú llevas a cabo para llegar de un punto a otro. Es decir, si tú mueves la temperatura, por ejemplo, si tú tienes acá tu temperatura de entrada, tienes varias opciones. Bajarte a la temperatura de referencia y después a esta y finalmente a la de salida, o ir directamente de aquí hacia acá. Uh-huh. Lo que tú estás haciendo, que es un balance de energía, ¿dónde lo viste? Con un alumno que ya está a grado. No manches. Me lo explicaron. Son las bárbaras del Bueno, un curso. regil de termo. No puede ser. Ok, mira, te voy a decir algo en verdad tal cual lo pienso, ¿no? Cuando se trata de cosas que deben recibir credenciales académicas, o sea, por ejemplo, cuando tú vas con un médico, incluso los propios médicos temen darte un diagnóstico certero, porque a pesar de que sea médico no significa que sepa todo, sino un diagnóstico, por eso hay súper especializaciones y así. Igual pasa con los ingenieros que recientemente se gradúan o así. A pesar de haber llevado esto, necesitas una subespecialización para adentrarte en el mundo pues, académico, ¿no? Entonces, yo te recomiendo que tú por ti mismo leas un libro. O sea, los que yo te recomiendo, pues ya te los dije al principio en la bibliografía, ¿no?
Básicamente lo que estás haciendo es confiar en lo que te está diciendo alguien que supuestamente te está asesorando cuando tú puedes hacer eso mismo leyendo un libro. ¿Es lo que me estás diciendo? Bueno, es que también comparé con algunos problemas del profesor Mayorga y los tiene igual, entonces ya no supe. Y se me hace más fácil pues ese procedimiento por lo mismo de que está un Pero es que es poco lo más mismo. corto. ¿Estás de acuerdo que es lo mismo? Mira, 76.92 por el CP por T-913.15. Y aquí yo ya le incluí el de producto porque seguramente tú también le restas el de producto, el que tú le dices y utilizas esto. Aquí cuando tú dices que es 0, pues en realidad estás hablando solamente de estos productos. Necesitas el avance de reacción. Necesitas el CP. Es exactamente lo mismo, yo solamente lo pongo en una sola ecuación. Ok, profe. Vale. ¿Basado en qué Muchas libro gracias. está eso que haces? Del Smith libanés. ¿Quién? Del Smith libanés. Del de Termo, el libro químico. Sí, esos no son los autores. Ah, bueno, es que no, entonces no sé, lo desconozco. O sea, me estás hablando de que no te sabes un libro de ingeniería química. El de termodinámica. Ok, mira. ¿En qué página lo viste? ¿En qué No capítulo es? recuerdo, profe. No lo recuerdo. Mira, es este, ¿no? Supongo. La introducción a la termodinámica de ingeniería química. Smith, Van Ness, Abbott. Smith y Van Ness, no me acuerdo quién ya está muerto. Pero quien hace todo en realidad es Abbott. ¿No tienes ese libro? Sí, profe. Déjelo, busco. Uh-huh. Dime en qué página viste eso.
¿Ya está? Aquí en el libro, en el capítulo 4, te menciona justamente cómo calcular la entalpía, que es la ecuación que yo les puse en un PDF, ¿no? Nosotros podemos calcular la entalpía pues a partir de conocer la entalpía en las condiciones estándar más R por la integral de P sobre R de la diferencial de T. Es ahí como R sobre R pues se elimina. Lo tiene como delta CP sobre R porque, bueno, justamente en este libro los CPs los dan sobre R. Esa es la única razón. No es necesario ponerle sobre R si yo tengo adecuadamente las unidades. Cuando se hace un balance de energía, se hace un balance de energía con las entalpías. ¿Sí? La entalpía y el calor son cosas diferentes. Van muy ligadas, pero son cosas distintas. La entalpía, como te dije, bueno, pues esta puede ser a partir de cualquier valor de temperatura. En este caso, si comenzamos con la estándar, yo necesito el delta Cp. El delta Cp pues siempre es productos menos reactivos. Todos los deltas en termodinámica pues siempre son productos menos reactivos. Y esto es, claro, está multiplicado por T menos T0, asumiendo que el delta Cp pues es un promedio del Cp, por eso te dan aquí la ecuación integrada. Entonces, aquí te dice cómo calcular delta A, delta B, que eso fue lo que nosotros hicimos. Eso es lo que yo quiero decirles, ¿no? Cuando nosotros alimentamos algo y sabemos que no intercambia calor, o sea, un proceso que es totalmente adiabático, U igual con 0, entonces el balance que se hace de energía pues es con las entalpías. Entonces nosotros alimentamos acá los reactivos y si suponemos que los alimentamos a las condiciones estándar, o sea, 25 grados centígrados y 1 bar, nosotros tenemos este camino para llegar hasta acá, donde el intercambio de calor es 0. Entonces, lo que hacemos es llevar mis reactivos de aquí a esto, o de manera directa. De manera directa es utilizando justamente la curva de operación que yo les dije, o como tú le llamas, ¿no? Que es justamente, tienen una entalpía de los reactivos y luego tienen otra entalpía de los productos. Esa es la razón por la cual tú multiplicas. Es exactamente lo mismo. Si tú utilizas la integral, porque necesitamos llegar a este mismo punto, pues tienes varias opciones. También podrías hacer aquí y acá, o ir de manera directa, o aquí y acá. De hecho, no importa cuál sea el camino que tú elijas, porque pues sí tienes que hacer unas correcciones con las temperaturas. Pero si tú ocupas esto, a la salida vamos a obtener la misma temperatura de salida o la misma temperatura de equilibrio y por lo tanto el mismo avance de reacción. Ok, perfecto. Muchas gracias. Pero es que es importante saber de dónde sale. O sea, no hacemos las cosas porque alguien nos los dice, Sí. porque alguien nos enseña como si fuera un truco. O sea, no somos perritos en los cuales nos dicen, tienes que hacer esto, multiplicar esto y esto y esto. No, o sea, esto que él supuestamente te enseña, eso tú lo puedes leer. Es más, tú lo podrías leer y tú enseñar. La verdad estoy en contra de eso, de la diseminación del conocimiento sin tener una especialización sobre ello. Esa es la razón por la cual la gente, a pesar de que les muestra los datos, no cree, ¿no? Y eso es algo inherente al ser humano. Por más que les muestres los datos científicos, no lo va a creer porque en su cabecita pues siempre le han dicho una cosa. Entonces probablemente te vas a quedar con que siempre es así y así lo vas a hacer hasta que te vas a encontrar a alguien que va a cuestionar la forma en la que lo haces y no vas a poder decirle, no, pues es que así me lo enseñaron, así me lo dijo un alumno. Si tú le dices, mira, en el Smith Van Ness, en el capítulo 4, en este libro, y en tal otro libro, y en tal referencia, viene la forma en la cual se calcula esto. Yo agarré, y entonces ahí cualquier otra persona va a decir, vaya, si le dices las fuentes originales, ¿no? Porque, otra vez, como te digo, si solamente es porque alguien te dijo, pues sí, estamos mal, ¿no? Hay que manejar la información.
O sea, te lo digo solamente con el afán de ayudarte, no para regañarte. Sí, No quisiera profe, eso. una disculpa. No te preocupes. No te preocupes. Yo sé que hay muchos alumnos que se dedican a dar cursos, ¿no? Que dicen, no, pues métete conmigo y te voy a dar el curso de termo, ¿no? Asesoría 24/7. Y seguramente va a ver que dice, sí, es el mejor, es el mejor. Oh, sí, 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 vaya, sí, métanse. Oh, sí. Es curioso, ni siquiera los científicos premios Nobel, ni siquiera sus propios colegas dicen es el mejor, porque saben que decir eso ese tipo de cosas ni siquiera se dicen en ciencia, ¿no? Se les felicita por su trabajo, se les critica y se les cuestiona por la ciencia que hacen, pero se les critica a la ciencia, no a la persona. Esa es la razón por la cual pareciera ser que voces poco preparadas tienen más eco que voces muy preparadas, pero es por la forma en la cual nosotros nos acercamos, o nos aproximamos a las cosas. Nos hace falta mucho, pues la verdad, mucho acercamiento a la ciencia cuando es lo único que nos puede salvar. Ok, listo. Entonces, de todas maneras, como tú lo haces, debería de salirte la misma temperatura de operación. Ujú. Finalmente. ¿Cuánto les da? ¿Ya lo calcularon? En el primero da 862.14. Ajá. En el segundo da 852. Perdón. ¿Cerrado? Sí, .003. Da Bueno, ajá. 841.88. Ujú, 831.79. ujú, 821.71. ujú, 811.66. ujú, 801.62. 791.61. ujú. 781.62. Sí, Y 777, no, 71, perdón, .64. ok, listo. Muchas gracias. Entonces lo que tenemos aquí es que mi curva de equilibrio, vean que va aumentando la temperatura y en la curva de operación va disminuyendo. No siempre ocurre eso, pero lo que sí ocurre es que pues una aumenta y otra disminuye, pero no sabemos cuál es. ¿De qué depende? Pues depende si mi reacción es exotérmica o endotérmica. Aquí la reacción es endotérmica, entonces por eso tienen ese comportamiento estas curvas. En algún punto se deben intersectar. Esa es la razón por la cual una aumenta y una disminuye, para que en algún punto se intersecte, que sería el punto en el cual pues, alcanza el equilibrio de forma diabática mi reactor. Entonces, ¿cuál sería la temperatura en la cual coinciden? Es decir, necesito saber en qué avance de reacción la temperatura es la misma. Y esto lo podemos hacer gráfico, ¿no? Ya les había mostrado. No sé si ustedes ya encontraron pues esa intersección o la graficaron. A mí me dio de 42.92. ¿42 qué? .92. Sí, ¿qué unidades? En Kelvin, no, que es kilogramos mol por hora. Kilogramos mol por hora, ¿no? ¿Y la temperatura? Me dio de 825.88. Ok, listo. Pues vamos a poner entonces tus datos. ¿Lo hiciste gráficamente? Sí, ¿Puedes mostrar la gráfica o no la tienes? es que le hice mi calculadora de la Texas. Ah, ok. Bueno.
Alguien que la haya hecho, ¿les podría mostrar su gráfica? Voy a graficar la mía, pero pues si alguien ya la tiene, con estos datos que ustedes me dieron voy a graficar. Pero si alguien ya la tiene, pues, y nos las quiere mostrar, adelante. Profe, ¿Qué pasó? compartí mi gráfica en comentarios. Puse la imagen. Ok, Edith. ¿Te da qué? ¿42? ¿Y 825? Ujú. Ok. Cuando sea el examen, ustedes pues me tienen que entregar pues su tabla de datos, ¿no? Los datos que ustedes supusieron.
y esto. Y aparte la gráfica. La gráfica la pueden entregar ya sea en Excel, en un archivo aparte, o pues si ustedes usan la calculadora Texas, pues sí me tendrían que enviar entonces la captura de pantalla de su gráfica, ¿no? Lo mejor es que lo entreguen en Excel, pero si para ustedes les resulta más cómodo hacerlo con la Texas, me tienen que entregar la captura de pantalla de su calculadora ahí cuando sea la hora del examen. Sí, sí, la veo bien. Sí, está bien. ¿Quién más ya la hizo? Yo, profe. Uh-huh. ¿No las quieres mostrar o...? Solo que no alcanzo a ver los puntos. La hice en Excel, Uh-huh. pero me quedó igual que la compañera Edith. Uh-huh. Mm. Ok, pero ¿no nos les quieres mostrar o cómo sé que sí te dio? Voy, espera, es que la estoy tratando de compartir. Uh-huh. Ya igual la publiqué, profesora. ¿En dónde? ¿Igual aquí en general? Sí. ¿O en el chat? No lo veo. ¿Ya la encontré? No, no sale. Está en los comentarios, profe. Ok, voy a buscarlo. Ah, ya lo vi. Sí, ya no tienes que mover los ejes, ¿no? Un poquito para que se aprecie mejor la intersección. Es decir, que cambies en el eje de las X, el avance de reacción, o sea, cortarlo entre 30 y, no sé, 35 y 75. Igual la temperatura, ¿no? Porque como comienza en 0, para que sea mucho más evidente la intersección.
¿Sí me doy a entender que lo que estoy diciendo? ¿Que modifique los ejes? Sí. Ok, bueno. Sí, les voy a mostrar la gráfica que yo hice. Esta yo le hice en Kaleidagraph. Ya ello, el punto de intersección que yo obtengo mediante Kaleidagraph es en la temperatura 827 y en el avance de reacción 42.82. Como ustedes se dan cuenta, al ser gráficos, bueno, no es tan exacto, ¿no? Como la solución simultánea de ambas ecuaciones. Si ustedes meten y quieren resolverlas simultáneamente, la calculadora no lo va a poder realizar, porque como son ecuaciones que son polinómicas, si fueran ecuaciones lineales, pues sí lo hace, pero al ser polinómicas y simultáneas es más complicado. Bueno, entonces finalmente nuestro avance de reacción sería 40 y ¿qué les dije? 42.7, por ejemplo. 42.7 kilogramo mol por hora. Y la temperatura de salida o la temperatura de equilibrio. Le digo temperatura de equilibrio porque nosotros asumimos que el equilibrio sucede justamente a la salida del reactor adiabático. Pues sería esos 827. Entonces, aquí, al ser gráfico, pues no tienen que ser tan exactos, ¿no? Mientras ustedes me presenten la gráfica, pues yo voy a ver los X, voy a decir, sí es cierto, sí coincide con lo que él está diciendo. Ya nada más tienen que ponerla, pues, no sé, de manera un poco más entendible, ¿no? O sea, no es que a la primera lo gráfico y ya acomodan. O sea, sí tienen que, pues, acomodarla y ponerla un poquito más bonita para que sí entendamos qué es lo que estamos graficando, ¿no? Bueno, listo. Eso era el inciso D, ¿no? Es determinar la temperatura, el grado de avance y la composición a la salida del reactor. Escriba los resultados de las composiciones de los flujos en kilogramos por hora. Entonces, nada más nos falta la composición. La composición, pues lo vamos a hacer con el balance de materia. Recuerden que al ser en fase gaseosa, cuando les pidan la composición, a lo que se refieren en realidad, pues es justamente a la fracción mol de cada uno de los componentes, ¿no? La composición, nada más, lo único que tienen que hacer es, ya que sabemos el avance, pues calcular el número de moles que hay acá, ¿no? O sea, ¿cuánto es la resta de esto? ¿Y cuánto es la suma de esto para calcular el número total de moles? Y después la fracción mol. Entonces, ¿cuánto es? Esto es 76.92 menos 42.7. 31.22. ¿31 qué? 22. Ok. Y acá, bueno, pues ya sabemos que es ese 42.7. Aquí también. ¿Y cuánto es 1282 más 42.7? $1,324.7. Ok, listo. 24. 1,324. Una vez que tenemos entonces los moles en el equilibrio, pues ya nada más lo que hay que calcular es pues, la fracción mol, ¿no? Que es nada más el número de moles de esa especie entre el número de moles totales. Entonces, bueno, la fracción mol pues ya sabemos que es Y. Entonces, ya nada más tienen que calcular eso y decirme cuánto les da. ¿Cuánto da la fracción mol? 0.0236. Ok.
Ese es de 0.0322. No puede ser. Pues son 1205 y el total son 1324. 0.9097. Ahora sí, ese sí era. Es que me confundí. Había sacado ese. Era de 0.0. Ahora sí, 322. Y del hidrógeno. Pues es el mismo, ¿no? Igual. Listo, pues ya tenemos ahí la composición en kilogramo mol, pero a nosotros nos los piden en kilogramo por hora, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer es convertir cada uno de los kilogramo mol por hora, pues con ayuda del peso molecular, ¿no? Entonces, por eso en la tabla dan justamente los pesos moleculares de cada uno de estos compuestos, ¿no? Entonces, ya lo único que tienen que hacer al final es multiplicar por el peso molecular. Entonces hay que multiplicar por el peso molecular de estos primeros 4 para darlos en kilogramos por hora. Entonces, ¿cuánto da esto? 31.22, que es el etilbenceno, por 106, que ahí es el peso molecular que te da. Ya nada más dígame cuánto da eso. $3,309.32. Después. El agua dice que es 18. Es de 21.691.44. Ese es de 4.440.8. $42.7. No, es por 2. 85.4. Listo, ¿no? Y ya. Bueno, espero que hayan multiplicado bien por los pesos moleculares, que nada más ahí ya hay que ver quién está en la tabla y ya. Y listo. Con eso ya terminamos el inciso E. Y nada más nos falta el F, ¿no? Calcular la conversión y los requerimientos de calor para un proceso isotérmico. Entonces, eso lo hacemos el día de mañana. Yo creo que hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Profe, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasó? Respecto a la gráfica, si sacamos las ecuaciones de cada una de las líneas y las igualamos, nos da el avance de reacción. ¿Puedo hacer ese procedimiento o es mejor hacerlo pues directo, checándolo en la gráfica? Bueno. Si tú me presentas la gráfica y aparte analíticamente haces la igualación de las ecuaciones, no hay ningún problema. Pero tienes que presentarme también tu gráfica. Sí, pero entonces nada más le archivo, que diga, le agrego todo el archivo en Excel y ya sin problema, y ahí ponemos que uso el comando de solve para esta ecuación. Sí, claro, me anexas tu archivo en Excel. Ok, sí, súper. Pero pues tú debes poner tu tabla, ¿no? O sea, a lápiz tú sí tienes que poner tu tabla de datos, y lo único que no haces a mano pues es tu gráfica, que esa la voy a ver, y esto pues ya lo puedes colocar simplemente ahí, ¿no? Que te dé la intersección y ya la colocas así como yo.
Ok. ¿Le puedo enviar una imagen al chat para que corrobore que sí sea correcto? De una vez ya, envíalo. Ya le envié. Que ya cargó. ¿Por qué hiciste un ajuste de línea recta sobre tus datos? No, es que eso se puso en automático, pero no es como que las haya puesto yo. Más bien, Ok. pedí la palomita en el gráfico. Sí, quítaselo porque no son líneas rectas, Sí, ¿no? O sea, son curvas. sí. Ok, Pero entonces, perfecto. Sí. Está bien así como lo tienes. bueno, muchas gracias. Sí, nos vemos. Que pasen buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias.